Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya vamos a empezar. Estoy aquí entonces ajustando para tratar de transmitir por Facebook también y bueno, esperar al invitado y arrancamos. ¿De acuerdo? Vamos a esperar unos segunditos a que eh, a que esto empiece como es debido y ya comenzamos y cuando el invitado ya empiece, este ya cuando ya entra a la sala ya empezamos. ¿De acuerdo? Esto es una transmisión que se va a hacer también por Facebook. Para eh, quienes no tengan Instagram, pueden verlo por Facebook. Y bueno, ya estamos conectados por Facebook también. Y vamos a comenzar a transmitir en Facebook. Y bueno, nada más falta el invitado. Ya, de hecho, ya conversé con él. En cualquier momento ya entra a la sala. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse, a compartir un rato. Espero que tanto este live como los otros que se han hecho sean de su agrado. Voy a pedirle a todos que utilicemos el panel de preguntas que tenemos en Instagram. Para los que se están conectando por Instagram, un saludo a todos los panas que están entrando. Y bueno, ya nada más estoy esperando a que Juan Pablo se conecte en línea para entonces comenzar la entrevista de hoy. Este, espero que bueno, que los que tengan dudas, sobre todo con el tema de los botrops, Juan Pablo tiene muchos años trabajando con este género de la familia Viperidae y bueno, cualquier consulta que se les pueda ocurrir, buenísimo porque las podemos precisamente conversar por esta vía, ¿no? Entonces, bueno, como les comenté, bienvenidos a todos. Estamos esperando nada más por el invitado y comenzaríamos entonces la entrevista con Juan Pablo. Quería darle gracias a todas las personas que empezaron a seguir esta cuenta en Instagram. Eh, de verdad que se aprecia muchísimo el que precisamente lo hayan hecho y bueno, nada, espero que la información y las fotos que se comparten sean del agrado de todos, ¿no? Entonces, bueno, nada, esperemos por Juan, que de antemano les comento, Juan Pablo está en Maracay y estamos cruzando los dedos de que su conexión nos permita llevar un live bien fluido, así como pasó en dado caso en una instancia con el doctor César Rengifo, que también lo tuvimos aquí de invitado. Y bueno, acaba de llegar Juan Pablo a la sala y procedo a agregar live. Entonces, bueno, nada, ya estamos conectando con Juan y lo debemos tener en pantalla en cualquier momento. Entonces, ahí estamos conectando. Y aquí está el invitado de hoy, el gran amigo Juan Pablo, que esperemos que su conexión nos ayude hoy bastante, porque tenemos muchas cosas que conversar hoy, ¿verdad, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. De nada, de nada. Fíjate, bueno, ya empezamos acá y ha entrado una cantidad de gente impresionante. De verdad que eh, gran parte de eso es por el invitado, así que te agradezco ese nivel de audiencia que has traído para el canal. Y bueno, nada, como siempre comenzamos este tipo de interacciones, esto es un compartir. Cuéntanos para los que no conocen mucho sobre tu historia, Juan, de cómo fueron tus comienzos. Cuéntanos un poquito ese inicio lo que fue el estudio de
de las serpientes. En fin, cuéntanos sobre ti. Creo que hay problemas con la red. Bueno, es como complicado poder hacer un resumen de todo lo que uno ha logrado hacer en todo este tiempo. Que parece que las llamadas entran, entonces no puede, o sea, bloquearlo. Bueno, fíjate, básicamente sí, son bastantes años pues ya en esto. De hecho, muchas de las personas que están acá conocemos y es por la serpiente. Al final yo creo que muchas de las amistades que hemos tenido y que han surgido es por el tema de las serpientes y nos han llevado a un mundo bastante amplio, no solo de serpientes, o sea, no solo con los reptiles, sino también de toda la megadiversidad que hay en Venezuela y que bueno, al final todo está conectado. ¿Sí? O sea, no podemos solo aprender y conocer y amar a las serpientes, sino toda la naturaleza. Entonces, bueno, básicamente desde pequeño siempre me interesó la fauna silvestre, pues en general, ¿no? Y todo nace, pues cuando era chamo, por lo general siempre pasaba un tiempo en casa de una tía que tenía, bueno, que tiene muchísimo, una tía que tiene muchísimos libros, siempre pues abierta a poder prestarlos y pues bueno, yo revisando y revisando siempre estuve conectado con lo que es el tema de la enciclopedia de fauna silvestre y vida animal, ¿no? Y bueno, ojeando, tenía como 8 9 años más o menos, y pues apareció el tema, apareció la serpiente, o sea, siempre es como que donde te cambia y empiezas a aprovechar y empiezas a conocer un poco más. Y lo que marcó todo, lo que dio el paso, fue el libro del profe Yanis Rose, de Ciencia y Fantasía sobre las serpientes de Venezuela. Eso fue lo primero que me llamó la atención, que pues, apenas vi dije, wow, qué locura. Y era las serpientes de Venezuela, no las serpientes de África, no, las serpientes de mi país. Entonces, bueno, básicamente eso fue comerse ese libro y quedé con ganas de querer saber un poco más. Y bueno, por supuesto, no había internet, o sea, no había nada de lo que nosotros pues ahorita tenemos a disposición y no es tan fácil, o sea, no era tan fácil en ese entonces. Entonces, bueno, bajas a la biblioteca de la Central, la Biblioteca Nacional, y el Museo de Ciencias, poco a poco vas como que tratando de conocer un poco más. No era simplemente un interés, era algo ya que me llamaba, que me atraía muchísimo y bueno, nada, o sea, vas conociendo personas, vas yendo a los zoológicos y poco a poco uno ya lo tomó ya como algo muy serio, ibas ya conectando con personas que ya tenían muchísima trayectoria, te interesabas ya más por una carrera de ciencia, cuando pues estabas en bachillerato, bueno, si en bachillerato hacías proyectos ya con ciencias, con reptiles, tu tesis de grado ya lo hacías con reptiles, entonces bueno, básicamente ya las serpientes era algo como yo creo que nos pasa a todos los que estamos aquí en el grupo, que hemos tenido esa afinidad con las serpientes, que hemos trabajado con él. Y que bueno, al final la familia es como que este loco que con las serpientes, o sea, no pudo trabajar con aves, no pudo trabajar con otras cosas, sino con serpientes. Entonces, bueno, yo creo que siempre tiene que haber un poco de locura en todo lo que hacemos, porque eso al final es pasión. Y pues bueno, ya de ahí, bueno, tú bien lo sabes, Luis, y muchos de los que están acá en el grupo también lo conocen, que bueno, ya ahí sí todos hemos dedicado ya a la parte de investigación, que hemos buscado no solo conocer un poco más, sino profundizar, divulgar, educar, que eso es prioridad. O sea, en Venezuela hay muchísima diversidad de serpientes, pero no hacemos nada con solo verlas pues investigando, sino educamos y divulgamos, por supuesto. Exacto, exacto, buenísimo. Cuéntame algo, Juan. Una de las primeras personas que yo recuerdo que estuvieron en esa inducción a los estudios ya un poco más avanzados fue el profesor Marco Natera, gran amigo de ambos. Sí, vale, que paz descanse. Bueno, fíjate, ya el tema de investigar y profundizar un poco más, pues te da a conocer ciertos personajes
que, bueno, hoy en día son históricos, ciertos personajes contemporáneos que al final para nosotros fueron fundamentales en todo esto y que le debemos mucho. Al final nosotros no podemos decir que los conocimientos que, pues, que hemos adquirido han sido totalmente en campo o han sido propios. Por supuesto que hay generaciones que nos anteceden y generaciones que sabían muchísimo, o sea, profesionales del área que conocían muchísimo sobre el tema y no existía nada, no existía un buscador, no existía internet, todo era en libros, en separatas. Y que bueno, hay algunos amigos que todavía los guardan y que bueno, Ujú. la colección de libros siempre es importante. No es lo mismo que tener pues, libros en digital y o sea, esa empatía de poder sentarte, disfrutar, conocer. Y con Marco lo hicimos, pues con Marco Así es. vimos y conocimos muchísimo. O sea, hay personas que siempre, pues, que son mentores y que son importantes en esta área. Bueno, fíjate, de cabello y todo. O sea, Ahí estoy compartiéndole una foto. Espero que Jorge Novoa no se ponga bravo porque no se ve en la foto porque se ve la imagen mía, pero eso es un buen recuerdo, ¿no? sí, excelente. Algo, de verdad que fue una visita bastante productiva y todas las que logramos hacer en casa de Marquitos porque de verdad que era un crack. Era alguien que, o sea, tú sabes cuando alguien es muy bueno en un área, pues nos pasa en diferentes aspectos de la vida que sabemos y reconocemos quién es bueno. O sea, no se trata de ser bueno, sino quién hace las cosas con amor y pasión. Y Marco era de verdad un letrado en el área. O sea, no había nadie que pudiera discutirle temas sobre serpientes, más bien todos los buscábamos para que él nos enseñara, ¿no? Y Sí. recuerdo que, bueno, nada, o sea, en esa oportunidad cuando ya vivía en Maracay, que iba a San Juan de los Morros a visitarlo y conversar, él estaba haciendo el Atlas, un proyecto a futuro, iba como por la mitad. Y me permitió así, que para mí fue un lujo, de verdad fue como, o sea, como un regalo que me permitió leer el libro mientras él preparaba un café, hacía algo. Dale, Juan, siéntate, revísalo. Y fue una locura. O sea, de verdad que lo que tú leías, que ahorita lo hemos plasmado en el Atlas, fue una locura. O sea, Sí, para ese entonces, lo que él estaba haciendo era algo que se salía de la actualidad, ¿no? Y pues bueno, sí. a él en particular le debo mucho y pues siempre recuerdo sus aspectos y enseñanza. Y bueno, y así como él, pues muchísimas personas que nos apoyaron desde chamos, ¿no? Luis Fernando Navarrete, Enrique Lamarca, César Molina, que en paz descanse, o sea, la profesora Celsi, o sea, amigos ya contemporáneos, Fernando, y los amigos que se han convertido como hermanos, que muchos de ellos están acá, pues apoyando y compartiendo con nosotros. Exactamente, exactamente. Sí, yo recuerdo con mucho cariño a Marco siempre y, y siempre recuerdo incluso la primera vez que lo conocí, fue en el Terrario del Parque del Este y ya nosotros habíamos conversado antes y me acuerdo que él agarra y ya para aquel momento ya Marco tenía el fallo de la voz y me dice, mira, ven acá y me puso precisamente en la máquina de Saúl Gutiérrez, que también en paz descanse, me puso una foto de unos bichos y yo no tenía ni idea de qué eran. Y entonces ese fue el conocer a Marco Natera. ¿Qué es este bicho para ti? Y yo, oye Marco, no sé, de verdad no sé. Y siempre tenía ese tipo de iniciativas, ¿no? De primero como que ver qué respuesta obtenía de ti para después enseñarte o explicarte por qué era tal cosa o otra, ¿no? Sí, de verdad que Marco, o sea, en este mundo de la herpetología, ya entrando en temas de investigación, en temas ya de un área más profunda, más que solo divulgar, ¿no? Y educar, ya el área de la investigación es un área bastante cerrada, porque, pues bueno, de un tiempo para acá ya sí los conocimientos, hay más plataformas para poder compartir los conocimientos, y antes era bastante complicado y cerrado, y cada quien pues tenía conocimientos y compartía pues muy poco, de manera muy mínima. Pero Marco Sí, en su haber de verdad que era increíble porque él quería que todos aprendieran. O sea, él no guardaba información y bueno, y para
mejor ejemplo es el Atlas, o sea, alguien que divulga, alguien que hace ciencia y que más allá quiere que las personas conozcan y aprendan, hace eso, hace un libro, hace pues actividades en pro de la conservación y esa es la idea, ¿no? O sea, de verdad que, Así es, más que conocimos, Marcos, que se así nos... es, así es. Fíjate, Juan, tú sabes que yo recuerdo mucho esos años en los que estábamos más jóvenes, ¿no? Y precisamente en estos días para la entrevista, estaba buscando precisamente algunas fotos para compartirlas por esta vía, ¿no? Y salió esta foto de aquel viaje que hicimos hacia Trujillo, el cual fue todo un acontecimiento con el caucho que se nos explotó. Sí, bueno, imagínate, o sea, Y todas esas experiencias de esos viajes que al final, o sea, este tema del estudio en la serpiente es un tema muy complejo porque es imposible que tú hagas campo solo, es imposible que hagas expediciones solo, o sea, siempre hay un equipo multidisciplinario que siempre va a apoyarte, bien sea un fotógrafo, bien sea pues un periodista, pues el herpetólogo. Dentro de la herpetología pues hay un montón de aspectos que se pueden trabajar y que cada quien lo hace de manera diferente. Y esa salida de campo fue bastante, bastante loca, pero fue genial. sí, Al final esas son las experiencias. así Eso, es. Pero me acuerdo que primero fuimos a Barquisimeto, y luego fue que decidimos salir a Trujillo, ¿te acuerdas? sí, o sea, bueno, en esa oportunidad de verdad que visitar Trujillo era algo para nosotros muy importante porque de verdad que la herpetofauna en general que hay en Trujillo es maravillosa. O sea, porque Así es es. parte como ya la parte formal del inicio de los Andes. Sabemos que ya desde Lara puedes ver fauna andina y aspectos andinos, ¿no? Geográficamente, pero ya Trujillo es una cosa de locos. Además que Trujillo es muy simpático. Entonces, para nosotros era muy importante hacer esa salida de campo. Y bueno, fue bastante atropellada, pero al final lo logramos. Al final, fíjate que el trabajo en Así equipo, es. esos cuatro locos que se lanzaron ahí finísimos, o sea, la pasamos bien, aprendimos, conocimos, vimos fauna y siempre en ese aspecto, pues, tratando de apoyar a Santos, que era pues, que todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento era un crack en la parte de la educación ambiental allá en la zona de Trujillo y que su labor es increíble. Pero si te pones a ver hacer eso de verdad solo, con las uñas, pidiendo apoyo en todas partes, es fuerte. Entonces, Sí, es fuerte. Es- nosotros que tenemos ya mucho tiempo en esto, mira que ahí todos estábamos bastante jóvenes, con cabello y que bueno, y al, sin barriga. bueno, ya el tiempo pasa, pero así como pasa el tiempo y no somos tan jóvenes, también tenemos más experiencia y conocimientos y eso es Así lo que es. estamos en lo posible de divulgar, ¿no? Ahora que sabemos esto, conocemos que hay muchos chamos, mucha gente joven que, pues, que les interesa el tema y bueno, es nuestra labor ahorita divulgar, tratar de motivarlos. Sí, Sabemos que hacer campo así en es. es muy complicado, pero bueno, para eso están ciertos centros, algunos zoológicos que funcionan con sus serpentarios y pues por supuesto el terrario de Parque del Este, ¿no? Así es. Fíjate, Juan, en los últimos live que he estado haciendo, ¿verdad? He estado precisamente invitando un poquito lo que sería la vieja guardia, como bien dice, ¿no? Tuve la oportunidad de precisamente tener al profesor Yanis Rose, ¿ok? Imagínate. En una entrevista que fue muy, muy interesante y sobre todo por las anécdotas, ¿no? que nos contó. Luego, hace una semana estuvo el doctor Gorzula, que otra persona que hizo increíbles aportes a la ciencia, y sobre todo adelantados para la época, ¿no? O sea, digo Sí, que hoy en día tienes muchas facilidades o tienes muchas herramientas disponibles que te facilitan a la hora incluso de hacer campo o a la hora de hacer ya
Sí, estudios fíjate más que estudios más complicados, ¿no? sí, que es bastante complejo el tema, ¿no? Porque nosotros, pues, que ya tenemos tiempo en esto, desde chamos prácticamente, hemos visto cómo toda la tecnología ha evolucionado de una manera bastante importante y que por supuesto nos dan ese acceso al saber que antes era bastante difícil. Pero lamentablemente en nuestro país la situación para el tema de salidas de campo, investigación y apoyo para proyectos, ¿no? Siempre ha ido mermando. Entonces, Sí, es una curva hacia arriba totalmente brutal en temas de investigación en otros países por la tecnología, porque ayuda muchísimo. Antes no había ni GPS, tenías que buscar un vaquiano, tenías que buscar a alguien que trabajara eso. Bueno, si quieres lee eso, Luis, y ahorita lo fíjate, o respondemos. sea, lo que te iba lo que te iba a comentar es que los dos últimos live han sido más que todo en base a que las personas conocieran quiénes precisamente fueron pioneros de herpetología en Venezuela y todavía me faltan algunos invitados, pero ha sido un poco complicado, ¿no? Por temas de conexión, por temas en algunos casos de que ya no están. Este live, precisamente ya que vamos a hablar contigo, yo quería enfocarlo ya para hablar sobre un tema que muchas personas les es confuso, a muchas personas todavía les cuesta un poco también digerir lo que a nosotros nos costó años digerir, ¿no? Que es el tema de los botrops y precisamente la, la idea de tenerte en este live es precisamente que podamos aclararle dudas sobre el género Botrops a las personas que nos están viendo, ¿ok? Y parte de eso, precisamente, esa foto viene muy bien para esta foto que voy a colocar acá. Lástima, no se ve completa por el tema del tamaño del Instagram, pero precisamente tú empezaste desde hace muchos años a trabajar con el género Botrops y precisamente con poblaciones tan curiosas y tan complicadas como las que están en la región andina. Y que Entonces, identificaste eso. preciso. Realmente Trujillo fue el inicio del trabajo o de todo, o de profundizar esa área, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, yo no sé, o sea, podemos hacer la dinámica de que podríamos ir contestando las preguntas que tienen las personas o podrías darnos un abreboca de todo lo que has hecho con respecto al género Botrops y luego entonces atacamos las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo haríamos mejor? De hecho, pues invitamos a las personas que están, pues, que se unieron al live, que pues todas las dudas que tengan la vayan exponiendo mientras nosotros vamos desarrollando el tema, porque es un tema bastante profundo que tal vez a no todo el mundo le interese o no todo el mundo le guste profundizar y quiera de repente aprender un poco más, que tal vez yo creo que podemos hacer otro live, algo más básico sobre serpientes de diferentes regiones de Venezuela, porque hay Ujú. muchas personas que me han escrito, personas que bueno, hacen actividad turística, son mochileros, otros tienen organizaciones más ya de ruta, y ellos ven muchísimas serpientes en campo y por lo general siempre me envían fotografías de serpientes que lamentablemente matan y de otras que vieron y dejaron tranquilas. Entonces eso ya podemos hacer como una Claro, sociedad, igual todas las preguntas están claro. puestas, ¿no? Fíjate, una de las cosas que nos colocaron acá, Juan, dice, ¿qué pueden recomendar a alguien que no es profesional en el área científica para introducirse o familiarizarse con la herpetología, sobre todo en esta situación de cuarentena? Ok, bueno, hoy en día, hoy en día es relativamente fácil entrar a este mundo porque, como lo comenté anteriormente, el acceso a la información está por todas partes. O sea, desde tu teléfono puedes descargar un paper que a un investigador le costó 10, 8, 5 años investigar, trabajar, salidas de campo a los lugares más remotos del mundo
y tú sencillamente pues, puedes descargar una publicación científica y ya aprendes lo que a ese investigador le costó años, ¿no? Y lo que a nosotros también nos costó un montón poder aprender y, pues, y tratar de conseguir esa información, porque para nosotros era muy difícil, porque bueno, no es que seamos viejos, pero bueno, tenemos ya un buen Sí, tiempo investigando y ahora los accesos son muchos. Entonces, la recomendación pues que yo le puedo ofrecer a las personas que quieren interesarse en el área de la herpetología como tal, porque si les interesa la herpetología ya es un tema de investigación, ya no es un tema de herpetocultura, ya no es un tema como tal de que sencillamente me gustan los reptiles. Si quieren ingresar en el tema de la herpetología, por supuesto que tienen que buscar libros y publicaciones que le muestren el mundo de la manera más básica. Una anatomía de los reptiles es muy importante, que sepan cómo es el organismo, cómo se comporta y cómo funciona ese organismo, dónde se ubica, dónde habita, qué prefiere, de qué se alimenta. Primero los conceptos bioecológicos que son muy importantes para conocer a este organismo. Luego de que pues, conozcan cómo funciona una serpiente, cuál es su función en el medio ambiente, ya de ahí puedes interesarte un poco más en ver los grupos de las distintas familias y así sucesivamente investigando. Por supuesto que hay muchísima información. Si les interesan netamente las serpientes de Venezuela, por supuesto que hay libros de vieja data, pero no vamos a ponernos a explicar cuáles son cada uno, ¿no? Una vez recomendamos el Atlas de las Serpientes de Venezuela de nuestro querido amigo Marco Natera, que pues en paz descanse, porque es un compendio de información increíble y que seguramente si a mí, cuando era un chamo, cuando era un niño de 8 años, me llamó la atención de manera increíble el tema de las serpientes con el libro del profe Janis Rosser, imagínate con este Atlas de Marcos, ¿no? Esto ya claro, es una profundidad, el tema de las serpientes, ¿no? claro. Y pues bueno, mi recomendación, siempre investigar. Por supuesto que en Internet hay muchísimas cosas que pues carecen de validez y es importante reconocer, ¿no? Es importante también saber cuáles son las revistas científicas que pues publican o proporcionan publicaciones que son veraces o que vienen de buena fuente y que por supuesto las plataformas, por ejemplo, Serpientes de Venezuela, mi persona o cualquier amigo que esté relacionado con esto ya seguramente le va a poder compartir una información, porque en Venezuela, o sea, las serpientes están desde los 0 metros del nivel del mar. Yo he visto serpientes en la orilla de la playa y he visto serpientes en el páramo. Entonces las serpientes están en todas partes, están Ujú. en el día a día. Significa muchísimo para el ecosistema, para la naturaleza, y es importante que las personas la conozcan. Y en Venezuela, Así es. cientos especies, y no es como pues, otros países sin ánimos de nada, que bueno, tienen 4, 5, 10 especies y son súper fáciles de reconocer. Aquí tenemos 200 y en cualquier actividad de campo que hagas, vas al Ávila, vas a La Guaira, estás en la playa o vas a donde sea, vas a ver serpientes. Las posibilidades de ver serpientes en Venezuela son muy altas y Ujú. nosotros tenemos base para decirlo. Entonces, de las 200 especies, no pedimos que, pues, que todo el mundo se involucre y conozcan a las 200, sino que pues, sepan los Claro. distintos grupos. Claro, ¿no? Y que fíjate, para complementar un poquito lo que nos pregunta, recordemos que la herpetología es la ciencia que estudia los anfibios y reptiles. O sea que él estaría precisamente hablando de un tema que abarca muchísimo más, no solamente de serpientes, ¿no? Sí, es muy complejo. Entonces, es bastante complejo y de hecho, nosotros que hemos estado muchos años en esto, tenemos, digamos, un enfoque más hacia la serpiente porque es lo que más nos gustó. Pero hemos ido poco a poco como que agarrando también conocimiento sobre anfibios y reptiles que en un principio incluso creo que es hasta más complicado aprender porque la serpiente siempre ha sido algo que digamos que se empezó a conocer más rápido que los mismos anfibios y reptiles. O sea, hoy en día hay muchos reptiles que muchas personas no saben qué es. O sea, Sí, desde el camaleón común hasta, bueno, animales más complejos de sitios muy remotos, pues. Entonces, el hecho de estudiar herpetología como tal implica
un compendio bien grande, ¿no? Claro, el tema de la herpetología en Venezuela, pues tenemos la posibilidad de vivir y de habitar un país que tiene una diversidad increíble. A Así nivel de es. herpetología, pues estamos, bueno, en casi todos los aspectos de grupos de fauna silvestre, estamos en el top 10 de los países con mayor diversidad. Por supuesto que un poco más con anfibios, porque bueno, los anfibios pues tienen otras características ya más ecológicas, mucho más endémicas de diferentes bioregiones, pero bueno, al final la herpetología abarca todos estos, por lo general, estos bichos que a casi nadie les gusta. Entonces, esta fauna Ujú. silvestre que no es del agrado de todo el mundo, por supuesto que no se va a poder educar de una manera pues tan fácil. Las personas van a tener un poco de miedo, de recelo, de asco, y pues bueno, nosotros, esa es nuestra labor, tratar de que las personas tengan un poco más de empatía con esta fauna silvestre. Y por supuesto, el tema de que no solo viene de serpientes, sino también, o sea, tenemos que saber y tener súper claro que al final las serpientes no habitan solas en la naturaleza. Las serpientes depredan anfibios, las serpientes depredan lagartos. También tenemos que saber cuál es su relación bioecológica con otros grupos, ¿no? También tienen Así es. depredadores. Entonces, si no conocemos los depredadores, de hecho, muchas veces que saludo a todos por allá, que veo que están saludando, a todas las personas que pues, nos conocen y que están siempre apoyándonos. De verdad que muchas gracias por estar aquí unidos en el live. Entonces, pues fíjense, muchas de las serpientes que nosotros hemos buscado en campo a veces las conseguimos porque vemos a su depredador o porque vemos una presa que esta serpiente se alimenta. Hay una preferencia alimenticia de esta serpiente con tal organismo. Conseguimos el organismo. Por aquí debe estar su depredador, porque es que la naturaleza se ve compleja, pero de verdad que funciona de una manera bastante interesante y bastante fácil de entender cuando te compenetras con ella. Entonces ves Así un es. anfibio, estás en una quebrada en el Ávila y ves un anfibio, ves una ranita, ves un sapito de collar, tú dices, listo, por aquí es muy probable que exista tal, tal y tal serpiente. ¿Por qué? Porque sabemos que estas serpientes van a depredar estos organismos. Entonces, bueno, ya ahí Ujú. donde vienen las capacidades de salidas de campo, de perfeccionar la vista, muchos aspectos también el oído, y pues bueno, lograr encontrar estas serpientes. Pero no es fácil, por supuesto que hacer campo no es fácil y no es muy seguro, porque bueno, sabemos que... Así es. Mira, Juan, continúa aquí leyendo. Fíjate, por aquí nos preguntan, Tano, Venezuela, ¿alguna recomendación para que los que viajamos con perros y nos preocupa su curiosidad con las serpientes? Esa es una, ¿no? Okay. La otra pregunta por acá, bueno, si quieres dar la recomendación, la das de una vez. Creo que la recomendación Bueno, fíjense, o es sea, algo compleja también, ¿no? sí, sí, es bastante complejo. Por supuesto que hay espacios donde se puede ir con nuestras mascotas a pasear, y hay espacios que no se pueden visitar. Espacios que en muchos aspectos son parques nacionales, lugares donde hay que tratar de mantener un equilibrio natural y lamentablemente especies como el ser humano y nuestras mascotas van a alterar. Entonces sabemos que si es un parque nacional no se puede llevar mascotas. Que una mascota defeque o haga sus necesidades ya altera todo el equilibrio natural, entonces sabemos que en los parques nacionales no. En lugares de algunos parques donde sí se permita, algunos espacios naturales donde sí se permita, sabemos que muchos cerros en las localidades más pobladas de Venezuela, si hay posibilidad de subir con tu perro a la montaña y eso. Por supuesto, los perros, y como muchas mascotas, son muy curiosos, entonces, claro, eh, hay que tener en cuenta que las serpientes habitan esos espacios y que no podemos dejar el animal suelto, ¿no? Ujú. Lamentablemente el animal va a buscar, va a hurgar, va a oler y lo va a morder una serpiente. Y tenemos amigos médicos veterinarios que, bueno, constantemente están tratando accidentes ofídicos porque precisamente los Sí. perros son peligrosos. Entonces, pues, la No, no, recomendación y primera que de... hay que recordar algo también, ¿no, Juan? Que lo que siempre digo yo cuando hacen una pregunta similar a esta, es que, bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O sea, las serpientes tienen mucho más años habitando el planeta antes que nosotros.
y realmente los grandes invasores de la Tierra hemos sido los seres humanos. Entonces, tampoco es de extrañarse que en algún momento una serpiente pueda llegar a alguna casa o si precisamente vivimos en sectores donde tenemos precisamente estos sitios que serían como reservorios naturales que pudiera de repente llegar una serpiente, pues. O sea, no es solamente eso, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que es complicado porque al final el ser humano en su vida como tal está en torno de generar alteración al medio ambiente. No lo podemos Ujú. evitar. O sea, Así es. todo lo que hacemos, todo lo que el ser humano hace, altera de una forma u otra el medio ambiente. Entonces, por supuesto, vas a construir tu casa, vas a hacer un pozo, vas a lo que sea, vas a sembrar, vas a hacer cualquier actividad turística y vas a estar en torno a un ambiente donde van a existir, donde van a habitar serpientes. Entonces, por supuesto, en todos los años que tenemos trabajando pues, con ellas, lo que siempre recomendamos es que se tenga empatía y que se mantenga el equilibrio. Ellas son súper fundamentales en el ecosistema, así como cualquier otro organismo. Y no por eso también pues, debemos atacarlas, ¿no? Y es que Claro, solo un pequeño porcentaje, menos de un 15% de las serpientes de Venezuela son venenosas, entonces no podemos así es. agarrar todo el resto de ese 100% pague y pues todo de una vez a matar, a quemar, ¿entiendes? Entonces es bastante complejo porque, bueno, el mundo es libre y lamentablemente las personas tienden pues, a matarlas y sin importar la especie, ¿no? Ya Así es. un poco más de conciencia ecológica, vemos con este tema de redes también personas que hacen algún daño a un animal, pueden pues, ser denunciados y tal, entonces eso está mejorando, pero Sí. no Fíjate serpientes que sin nada, para, nada. así es. Fíjate que para comentarte algo adicional a eso y aprovechando que tenemos una buena audiencia hoy, me ha estado sucediendo algo en el grupo que realmente es complejo, ¿no, Juan? Que hay muchas personas que me comparten la foto para montarla en el grupo y yo le acepto la foto aunque la serpiente esté muerta, porque obviamente la persona está buscando información, o sea, la persona quiere saber si se trataba de una serpiente venenosa, una no venenosa, etcétera. Y entonces, claro, tenemos los comentarios de algunas personas que les irrita muchísimo, les molesta sobremanera que la serpiente la haya matado, y entonces ponen de pregunta en el grupo, ponen, bueno, pero para qué quieres saber si ya la mataste? Y yo pienso que eso es o sea, es un grave error preguntar eso, porque precisamente la persona necesita información para que incluso sea venenoso o no, a futuro tú le puedas dar las herramientas de cómo manejar la situación, ¿verdad? Cómo precisamente actuar en dado caso de que tú te encuentres con una serpiente y precisamente que la persona pueda ir, bueno, hay un sitio en internet que puedes averiguar más o menos de qué serpiente se trata o cosas así. Pero no podemos ser sectarios al momento de que una persona, porque haya matado a una serpiente, entonces la vamos a satanizar. ¿Me entiendes? Más bien Sí, hay que agarrar a esa persona, educarla, decirle, mira, no es necesario que la mates en una primera instancia. Claro, y yo lo entiendo, o sea, yo que tengo un hijo, yo entiendo que hay personas que no conocen de serpientes y está el tema de que, bueno, mi hijo está en riesgo, ¿entiendes? Y entonces es complicado sí, manejar ese hilo, ¿no? los argumentos que muchas veces llegas tarde, pues porque aparece una serpiente y vas a la localidad, por lo menos aquí en Maracay eso es muy común, que al final amigos, familiares, personas muy cercanas me llamen, mira Juan, que apareció una serpiente en tal sitio. El Castaño y el Limón son dos zonas que están, pues, colindan con el Parque Nacional Henri Pittier y eso es muy común que ahorita empieza la época full llamadas, que te comentan que apareció una serpiente y bueno, lamentablemente, y muchas veces ni siquiera da chance ni siquiera de montarse en el carro y salir, porque ya la Así matan. es, No, no, tranquilo, claro, ya la matamos y ya ahorita te paso una foto. Y bueno, te pones a ver y haces un recuento, el 90% eran colúbridos. ¿No? claro. Entonces, lamentablemente, claro, lo que argumentan las personas y que son padres de familia, pues dicen, bueno, sencillamente estaba en el patio, voy a dejar que muerda a mi hijo. Pero eso ya es condicionando el animal, sin saber la conducta que el animal seguramente lo que quiere era huir
o esta persona la mató, ¿no? Entonces después, Así es. en lo que va de año, con más de 50 a 40 ejemplares, siempre no entiende por qué en su casa llegan tantas ratas y ratones. Así es. Bueno, seguimos aquí, Juan Pablo. Fíjate, aquí nos pregunta el doctor Novoa, que también fue invitado a este canal y que desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Fíjate, él pregunta, ¿qué falta para poder esclarecer el tema de la especie Isabele o Isabelae, como lo quieran decir en latín? ¿Qué es lo que dificulta su denominación como especie? ¿Es, no es, puede ser? Cuéntanos de eso, Juan Pablo. Bueno, entramos en un tema que es bastante complejo, que literalmente es un complejo de especies. Y pues bueno, sabemos que hay especies que son muy fáciles de identificar, serpientes que tienen una genética ya bastante establecida, que no están en procesos de especiación, ¿verdad? O no estamos nosotros en un proceso donde ellas están pues generando una invasión ya más poblacional, se están adaptando a diferentes localidades, etcétera, etcétera, biomas, etcétera. Entonces, claro, ¿qué sucede? Con el tema de los botros es un tema bastante complejo porque pues todo gira en torno a un ancestro evolutivo ligado a Bothrops atrox, ¿no? Entonces dentro de Bothrops atrox no solo está Bothrops isabele, no solo está Bothrops colombiensis, hay un montón de Bothrops más, solo que bueno, no están presentes en Venezuela. El vivo ejemplo es Bothrops marajoensis de la isla de Marajó en Brasil. Eso es otro Isabele más, pero de Brasil. Y es que el tema siempre se trató aparte del ADN mitocondrial, ¿no? Entonces cuando empiezan a trabajar ADN mitocondrial es que se dan cuenta que la distancia genética, o sea, o la afinidad, este entonces la afinidad genética de esta forma, es muy pequeña, pero entonces ahí es donde nosotros nos cuestionamos porque nos gusta siempre investigar y profundizar y no solo quedarnos con lo que salga en un paper, porque a eso se ha acostumbrado un poco la ciencia, ¿no? A lo que salga en un paper, eso es lo que se tiene que aceptar y nos vamos todos como borregos a leer y a transmitir lo que se dijo. Por supuesto, hay investigaciones y que por eso llevan muchos años y mucho tiempo que también se tienen que validar y se agradecen porque así es la ciencia, es dinámica. Pero el tema de Isabel en específico es un tema que o sea, nadie de los que han publicado han trabajado la forma como tal. Sencillamente, tienen una serie de tejidos que las localidades todavía son medio dudosas, o sencillamente ni siquiera tienen tejido. Y dicen que, bueno, Isabel es lo mismo que colombiensis. O sea, eso lo notas mucho en ambos libros de Campbell y Lamar, cuando se refieren sobre Isabel. Sencillamente dicen que es Atrox, pero nunca vieron ni un bicho del occidente de Venezuela. Y es que es fácil. Tú no puedes meterte en un lío y decir que Isabel es válido o no válido cuando estás haciendo una publicación que engloba a todo un género. O sea, entonces ahí es donde muchas personas nos dicen, coño, qué valiente que al final te quisiste meter con esto. Y todo nace precisamente con la población de Trujillo, ¿no? Nuestro querido amigo Santos Basó, pues siempre abierto a todas las salidas de campo, nos mostró cualquier cantidad de animales. Yo me cansé de ver botrops de Trujillo y uno era más diferente del otro. O sea, tú veías un ejemplar y veías otro ejemplar de la misma localidad. De hecho, conseguimos bastantes ejemplares que eran de la misma localidad y tú veías la diferencia entre uno y otro, era increíble, ¿no? Muy policromáticos. Entonces, claro, ahí es donde estos rasgos fenotípicos nosotros, o sea, sí los tomamos en cuenta, porque hay algunos rastros fenotípicos que sí se mantienen, pero hay otros que no. Hay otros que son muy variables. Entonces hay algo muy importante que todos los amantes de las serpientes, y en este caso los que les interesa el tema de otros, tienen que saber que en Venezuela existen bioregiones. Y las bioregiones van a moldear las diferentes formas de vida que hay en cada zona. Entonces no es lo mismo, y de hecho dentro de los resultados que he podido obtener en los años que tengo trabajando este grupo, tú ves que la bioregión del sistema de colinas Lara Falcón, que al final abarca el estado Falcón, Trujillo, Lara y un sector de Portuguesa, tú ves que estos ejemplares se parecen muchísimo. Todos tienen como más o menos ciertos patrones o ciertas
definiciones fenotípicas, aspectos fenotípicos que engloban a esa población. Luego ves las poblaciones del sur del lago. Toda la población del sur del lago es muy, muy, muy característica y difieren muy poco entre ellas. Luego ves las del piedemonte andino. La del piedemonte andino, que vamos a decir la forma típica, esto todo es hablando dentro de Isabel, la forma típica también se mantiene. O sea, los ejemplares de portuguesa, de Barinas y de Apures son muy similares. De hecho, son los más bonitos, vamos a decirle bonitos, porque bueno, son más vistosos, con patrones más contrastados, más tonos claros y tonos oscuros. Ya vemos la forma que está en el sistema de colinas Lara Falcón, es decir, al noroccidente de Venezuela, vemos unos patrones bastante pigmentados, con una especie de línea postocular que atraviesa el ojo y llega hasta las preoculares. ¿Por qué vemos esto? Bueno, estamos en un ambiente que es bastante seco, con vegetación xerófita, con muy, muy poco verde. Entonces no vas a ver un animal que va a ser oscuro, vas a ver un animal gris, opaco, pigmentado, y bueno, cuando vas al sur del lago, los que han hecho campo al sur del lago, pueden ver eso en su momento era una selva, eso es ciénaga, eso son zonas inundadas y zonas bastante húmedas. Y tú ves los ejemplares del sur del lago, son ejemplares oscuros, muy, muy grandes, son de hecho dentro de esta forma que nosotros llamamos Isabelle, son muy, muy grandes. Entonces cuando decidí estudiar ya de una vez la lepidosis de todo este grupo en los diferentes museos de Venezuela, este, sí se mantiene. La lepidosis, disculpa Juan, la lepidosis para quienes no manejan el término es precisamente el conteo de escamas. Correcto, sí, todos los aspectos que nosotros vamos a revisar dentro de una especie para poder compararlas con otros va muy ligado a las escamas, ¿no? Ujú. Ahí es que comienza todas las investigaciones porque cómo catalogamos este animal, así como las aves pues se ven ciertos aspectos en las plumas, en los mamíferos también los pelos y así sucesivamente con todos los grupos, en las serpientes se ven las escamas, ¿no? En los lagartos se ven las escamas. Ya los anfibios es un tema bastante complejo, que se ven otros aspectos ya más fisiológicos, internos y externos, y pues también el tema de la coloración. Entonces, claro, cuando Ujú. nosotros vamos a investigar y vamos a comparar, y digo, bueno, ok, vamos a comenzar a revisar los diferentes museos que hay en Venezuela. Por supuesto que los museos de Caracas tienen más especies del norte, Estación Biológica Rancho Grande ya es un poco más diverso, porque hacían muchísimas salidas de campo por toda Venezuela. Bueno, por supuesto que la Salle también se enfocó muchísimo al sur de Venezuela, de hecho la mayor cantidad de registros del sur de Venezuela, en específico de Botros Atrox, pues vienen de Bolívar, Amazonas y el Delta, y lo generó la Salle. Y ya cuando ibas a los museos o a serpentarios o a colecciones privadas de animales en formol, y en los Andes en específico, ahí donde decía, ya va, esto está muy extraño, porque ahí es que nos estamos observando estos bichos que nos rompían la cabeza y no dábamos con ellos. Pero entonces empezamos como que a indagar y a compartir todos en el grupo de Facebook, y pues iban apareciendo fotografías y más fotografías y nosotros pues nos interesó el área, ¿no? Ya en específico, respondiéndole al doctor Novoa, ¿qué hace falta? O sea, hace falta que en Venezuela la ciencia sea apoyada y se puedan generar canales para una investigación de ADN mitocondrial o al final de genética, porque los aspectos a nivel de lepidosis, ecológico, de biogeografía, de morfometría, ya en mi caso yo los tengo todos listos, agrupados, y todos los museos de Venezuela están revisados, son más de 400 ejemplares que se revisaron, están todos esos datos puestos, pero la ciencia hoy en día te da una posibilidad de hacer ADN mitocondrial. Entonces, sacar una publicación sin datos genéticos que te puedan decir cómo es la relación genética entre estas formas es complicado. O sea, no es fácil ahorita el panorama que tenemos en Venezuela con el tema de la ciencia. Claro. No, y yo pienso, Juan, que dentro de todo, tomando en cuenta que Isabelle, el mismo Pifanorum, el mismo famoso Hutmani de Margarita, Sí, que fueron animales descritos por Sander Montilla,
yo creo que estos ejemplares sin duda, o sea, estas especies sin duda valdría la pena hacer una redescripción de la especie, hacerlo formal en dado caso, y de tratarse de algo... Todas las especies que Sandra Montilla describió, o sea, primero hay que verificar qué tan válidas son, ¿no? Y eso ya es, Ujú, él nos metió en un problema, pero un problema sano dentro de la investigación, porque al final es describir una especie sin un voucher. Entonces, cuando quieres comparar algo con esto, no existe. Entonces, solo existe una separata, solo existe un papel que te dice cuántas eran las escamas y ya, pero no sí, sabes si eso es cierto, ¿no? así, Pero de que muchos satanizan a ella y que bueno, que al final que su trabajo, ¿no? O sea, a mí me parece que era muy visionario también en muchos aspectos y en algunos era bastante crítico y de hecho, por ejemplo, el famoso Botrop lanceolatus aide, un bicho que era de Carabobo, un bicho que era que al final él describía como diferente en las zonas de Carabobo. Bueno, eso sencillamente es el Botros de Isabel y que nosotros estamos viendo que incursiona por el Valle de Trincheras y llega hasta Carabobo. O sea, Carabobo tiene bosque seco y este bosque seco lo ves en el Acuario de Valencia. Tú vas al Acuario de Valencia y ves ese bosque seco y en el Acuario de Valencia ha aparecido Botros que nuestro querido amigo Juan Carlos Acosta pues, nos ha mostrado y eso es un Isabel. Solo que ujú, sencillamente consideramos que porque está en Carabobo es colombiense, ¿no? Y al final hay que ver todos esos patrones de vegetación. O sea, hay que recordar que las serpientes no están en el aire, no sí, están están en un nicho ecológico, están en un ecosistema, están en una formación de vegetación y esta vegetación se va a claro, través con corredores y ahí es donde nosotros claro. tenemos que entenderlo. Claro, sí, no, y fíjate que por lo menos en el momento en que a mí me tocó ahorita en la, colocar nuevamente la información sobre la página web, a mí no me quedó otra opción, Juan, que precisamente colocarlo tanto a Colombiensis como a Isabelle dentro de un complejo que es Atrox, porque es lo último que se supo y es como que meterse en camisas de once varas y sin embargo ahí están ambas descripciones, tanto la de Colombiensis en la forma que conocimos desde un principio y la de Isabelle extraída precisamente de esa descripción de Montilla. Entonces, obviamente este trabajo que tú has venido haciendo sí que es súper necesario para poder por lo menos tener una luz al final del túnel, ¿no? Porque mucha gente todavía incluso este, tiene precisamente esas confusiones incluso con Asper, que desde hace muchos años venimos precisamente comentando que está restringido para Perijá y explicamos el hecho de que es un bicho más bien centroamericano y de bromita nos tocó en Perijá. Y obviamente también está el tema de Venezuelensi, que una de las cosas interesantes de Venezuelensi es que vino a aparecer incluso en Colombia, una de las cosas que habíamos conversado no hace mucho, por ejemplo, yo a nivel muy personal, esto no tiene ninguna, algo de vista desde afuera mío, ¿no? A mí no me extrañaría que de repente incluso esas mismas poblaciones de venezuelenses puedan ser diferentes en alguna forma y tengan afinidad en un complejo como tal también. ¿Por qué no? O sea, algo de eso podría ser, ¿no? Sí, sí, de hecho lo hemos pensado, quienes hemos convertido y hemos ya enfocado el tema de Botrops como tal, ¿no? Por ejemplo, con Wolfgang Wüster se habló en una oportunidad de que Botrops venezuelensis podía compartir un complejo con Botrops andianos, ¿no? Y con otros Botrops que son andinos, pero cuando estudias la geomorfología de Venezuela, cuando estudias los diferentes aspectos geográficos y ves todos los procesos geológicos que ha sufrido Venezuela, es donde tú entiendes y dices, ah, no, ya va, esto no pudo estar ligado con esto en un pasado, porque sencillamente la conectividad puede surgir después y no en su momento. Entonces, los estudios genéticos han referenciado que venezuelense sencillamente no tiene una afinidad como tal, es como un primo lejano de Atrox, un bicho que evolucionó muchísimo antes que colombiensis, que Isabel,
y pues logró invadir zonas que, bueno, son las zonas que vemos, una selva nublada, Sí, bueno, y algunos ambientes un poquito más variados, ¿no? Pero sí, o sea, lo que se necesita son los datos genéticos porque las muestras genéticas que se tienen, por supuesto, no se han utilizado porque para eso se necesita un permiso de manejo de acceso a los recursos genéticos y ahorita es un desastre para que den todo eso. La cantidad de muestras que se tienen para solucionar el tema del complejo son bastante grandes, porque al final son muchos años que hice campo y sencillamente claro. un animal recién atropellado, guardas tejido. Animales de colecciones de zoológicos puedes guardar tejido, ¿entiendes? Entonces tienes ese material disponible para que se pueda hacer este tipo de investigación. Y es genética dentro de un país, eso es lo máximo, porque no es que un Botros atros de Guanare comparado con un Botros atros de Manaus, no, aquí estamos hablando de manera bastante cerrada, estamos hablando dentro de Venezuela. Sí, algo más local, pues. Y por supuesto, entonces es donde se va a ver las relaciones genéticas entre las diferentes poblaciones, que por supuesto, ahí no podemos buscar distancia genética porque estamos ya dentro del complejo, pero podemos ver Ujú. cómo se comportan, ¿no? Además que los Andes también tienen mucha influencia en parte centroamericana, porque Perijá es parte de los Andes, pero también tiene mucha compatibilidad con fauna centroamericana, ¿entiendes? Podrá ser Correcto. de los Ujú. Andes, pero tiene fauna centroamericana. Entonces, para poder solucionar este tema de Atrox, yo lo tengo bastante claro. O sea, eh, Atrox es un bicho bastante plástico a nivel fenotípico. Por ejemplo, a todos los que nos gustan los viperios, sabemos la variación cromática que tiene Botrytis legeli. Y es un bicho que tiene cualquier cantidad de fases y de tonos, porque Ujú. un Botrops no lo puede tener, porque a nivel Sí, de escamación es súper lineal, se mantiene. Y he visto ciertos datos, ciertos aspectos en escamación muy puntuales de Isabelle que difiere con Colombiensis. Entonces ya por ahí es un avance, porque estamos hablando de otro integrante más del complejo Atrox. Entonces claro. es como que yo tenga dos muestras que son diferentes al ancestro común. Eso me fortalece mucho más y no es que este está aislado, por ejemplo, que es lo que pasa con Botrus marayoensis en Brasil. Es una lucha porque es un solo bicho en un delta, en una isla. ¿No? Y aquí estamos hablando de poblaciones muy grandes ligadas a bioregiones y estamos hablando de dos poblaciones de paso. Exactamente. Bueno, continuamos aquí, Juan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre herpetología y herpetocultura? La diferencia entre herpetología y herpetocultura, Juan, ¿la contestas tú o la contesto yo? No, tú, adelante. Bueno, la diferencia entre la herpetología y la herpetocultura, como lo hemos comentado en otros live, precisamente es que la herpetología es, como lo comenté antes, es la ciencia que estudia los anfibios y reptiles. La herpetocultura se le llama herpetocultura o herpetocultor a aquellas personas que precisamente se dedican a la cría y reproducción de tanto anfibios, reptiles, serpientes, etcétera. Esa es la diferencia entre esas dos ciencias, porque cada una tiene su ciencia, que yo no sé si tú, Juan, pero yo pienso que eso es algo que tiene que en algún momento cada vez ir más estrecho, porque si bien la herpetología nos deja muchos datos interesantes, la herpetocultura también nos deja mucho conocimiento sobre comportamiento, alimentación y demás características, ¿no? Claro, para contar un poco sobre el tema de la agricultura, pues todos sabemos que hay un declive brutal de anfibios y muchos de estos proyectos a nivel ex situ, proyectos que son en laboratorios para poder recuperar poblaciones, se hacen bajo el apoyo de herpetocultores. O sea, y Ujú. no solo en Venezuela, con el laboratorio de Reba en la ULA, ¿no? El profesor Enrique Lamarca, también se hacen en otras partes del mundo. Muchos de los herpetocultores o las personas que trabajaban en serpentarios, Juan, Juan, disculpa que te interrumpa, mi pana. Estamos cumpliendo la primera hora de este live. Tenemos que hacer la otra.
Ok, porque hay mucho tema todavía por comentar. Quedan 30 segundos. Volvemos a conectar. Y disculpa que te haya interrumpido, pero es que no quiero que se te corte lo que estás diciendo perfecto. de golpe, ¿ok? Entonces, vamos a interrumpir esta que ya quedan 10 segundos y volvemos a comenzar este live, ¿ok? Volvemos enseguida.